vamos a comenzar con esta tercera versión de nuestra aplicación de cronómetro para dispositivos móviles. Si no viste cómo hacer las dos versiones anteriores, en la descripción del video vas a encontrar los enlaces para ver cómo comenzar con este proyecto. Hasta el momento lo que tenemos es un cronómetro bastante simple que nos va a mostrar un número comenzando en 30 y que cuando presionemos el botón de iniciar cronómetro va a decrementar ese número 1 por segundo y cuando llegue a 0 va a finalizar este cronómetro. Cuando finaliza el cronómetro vamos a poder reiniciarlo volviendo a dar clic o volviendo a tocar sobre el botón iniciar cronómetro y va a reiniciar nuevamente desde 30. Entonces vamos a ampliar un poquito la funcionalidad de todo esto. Lo primero que quiero es que se muestre un cartel que diga fin cuando el cronómetro llega a 0, para que nos indique de una forma un poco más visual que ha llegado al final del tiempo estipulado. Y otra cosa que quiero hacer es que no comience siempre desde 30, sino que el usuario pueda seleccionar la cantidad de segundos en los que va a comenzar este cronómetro. Pongamos manos a la obra y agreguemos los componentes necesarios para hacer todo esto. En primer lugar, dijimos que queremos una segunda etiqueta de texto, así como tenemos esta etiqueta que nos está mostrando en este caso el número 30, luego la vamos a modificar. Vamos a poner una segunda etiqueta acá abajo que diga fin. Esa etiqueta se va a agregar con el componente etiqueta, por supuesto. Lo vamos a arrastrar, lo vamos a soltar y a esta etiqueta tenemos que cambiarle el texto para que ahora diga fin. Vamos a cambiarle, por ejemplo, el color. Esto ya es a gusto de cada uno. Podemos cambiar el tamaño de la letra. Y algo importante que sí tenemos que hacer es, acá abajo, modificar esto que dice visible. Necesitamos que esa etiqueta no esté visible cuando la aplicación comience a ejecutarse, porque solamente queremos que se muestre la palabra fin cuando finaliza el cronómetro. Si el cronómetro no se inició o si el cronómetro está transcurriendo y todavía no llegó a 0, esa palabra fin no debería aparecer. Lo otro que tenemos que modificar es que esta etiqueta va a desaparecer porque ya no queremos que se muestre algo que el usuario no puede modificar, sino que queremos un campo de texto con el cual el usuario puede interactuar. Entonces, directamente borramos. Nos va a advertir que estamos borrando también todos los bloques que tenían relación con esta etiqueta, es decir, los bloques que veríamos si vamos a la sección de bloques acá. Y eso es correcto porque ya no vamos a tener esa etiqueta, entonces no necesitamos ningún bloque que modifique su funcionalidad. Así que borramos. Por supuesto, acá hemos perdido bastante funcionalidad, pero ahora vamos a corregir eso. Y vamos a insertar en lugar de esa etiqueta un campo de texto. Este campo de texto le permite al usuario ingresar justamente un texto. Pero vamos a configurarlo un poco. Vamos a asegurarnos de que está seleccionado y vamos a indicar primero el tamaño de la letra. Queremos que sea un poco más grande. 80 era el que tenía la etiqueta anterior. Luego, como pista, que es lo que indica de qué se trata ese campo de texto, podríamos poner segundos, por ejemplo, porque ese campo indica por cuántos segundos va a funcionar el cronómetro. Y algo importante que tenemos que marcar es solo números para que no puedan ingresarse letras. Ahí solamente queremos números porque es la cantidad de segundos que se va a ejecutar el cronómetro. Y luego como texto vamos a darle el 30, que era el texto que tenía la etiqueta anterior, para que si el usuario no inserta nada, esto comience en 30. Si hacemos clic por cualquier lado, vamos a ver que ya se muestra un número 30. Luego en el dispositivo esto se ve un poco mejor, no se ve de esta forma un poco irregular como se está viendo en esta muestra. Entonces, ahora sí, podemos pasar a los bloques y vamos a agregar la funcionalidad necesaria para que el usuario pueda seleccionar la cantidad de segundos y para que aparezca esa palabra fin cuando el cronómetro termina. Empecemos por esta parte, que es cuando se da clic al botón de iniciar cronómetro. ¿Qué queremos que suceda cada vez que el usuario haga clic sobre ese botón? Sabíamos que primero íbamos a evaluar si el cronómetro está iniciado o no.
sabemos que no está iniciado cuando esta variable, iniciado, está en el valor falso. Si está en el valor falso, entonces lo vamos a iniciar. ¿Y qué implica iniciar el cronómetro? Primero, marcamos que se inició, ponemos la variable iniciado en cierto o verdadero. Luego, queremos que el tiempo restante comience ya no en 30, como era la versión anterior, que la teníamos fija en 30, sino que queremos que comience en lo que el usuario haya indicado. Es decir, empezamos con el tiempo restante en 30 porque vamos a seleccionar ese valor en caso de que el usuario no ingrese nada. Tenemos que tener en cuenta que podría suceder eso y que el usuario no ingrese nada. Entonces, para evitar algún error, nosotros le damos un valor por defecto, que va a ser 30, va a seguir siendo el valor de la versión anterior. Pero también vamos a permitir que el usuario elija otro valor, otro número. Y lo va a elegir colocándolo en lo que ya vimos acá, en este campo de texto, el valor que desea. Entonces tenemos que tomar el número del campo de texto. Vamos otra vez a los bloques. Y ahora podríamos entonces descartar esto, porque ya no queremos que inicie siempre en 30, sino que queremos que inicie en el número que está dentro del campo de texto. Para eso tomamos campo de texto y vamos a buscar el texto. En realidad acá es un poco confuso por la cantidad de componentes que hay, pero podríamos tomar cualquiera de ellos porque vemos que después acá nos permite cambiarlo. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos tomado color de fondo, que no es lo que queremos, podemos hacer clic y modificamos para elegir la propiedad que queremos, que en este caso es texto. Entonces, tiempo restante, cuando se da clic al botón, se pone en el valor que está dentro de ese texto del componente campo de texto 1. Ahora, una vez que se inicia nuestro cronómetro, el temporizador va a empezar a restar 1 al tiempo restante con cada segundo transcurrido. Anteriormente teníamos que ese valor se mostraba en la etiqueta 1, pero la hemos eliminado, entonces ahora ya no tenemos acá ningún bloque que haga referencia a esa etiqueta. Ahora queremos que el tiempo actualizado, el tiempo restante actualizado, es decir, que esto que se actualiza con cada segundo, se muestre en este campo de texto 1, que comienza con el valor que le da el usuario, pero que después va a ir decrementándose de 1 en 1 hasta llegar a 0, es decir, mientras se dé esta condición de que el tiempo restante sea mayor que 0. Así que lo que queremos es que, además de poner tiempo restante en un valor que resulta de esta resta, también queremos poner campo de texto 1 en el valor que indica tiempo restante. Vamos nuevamente a campo de texto 1 y vamos otra vez a seleccionar el texto, lo vamos a poner acá, y el texto de campo de texto 1 tiene que ser el valor guardado dentro de la variable tiempo restante. Vamos a variables, vamos a tomar tiempo restante. También podríamos haber ido acá, pasamos el mouse por encima de la variable y tomamos este bloque que ya viene preparado. Son dos formas exactamente equivalentes de hacer esto mismo. Ahora que ya tenemos que se actualice el campo de texto, vamos a subir un poquito esto para que esté un poco más visible. Ya tenemos que se actualice con cada segundo transcurrido y ahora necesitamos que cuando llegue al final, cuando esto llegue a 0, que es lo que tenemos acá, eso ya lo teníamos hecho, van a suceder dos cosas en este caso. Una es que iniciado se va a poner en falso, porque ya no va a estar iniciado, va a estar finalizado, va a haber terminado nuestro cronómetro. Entonces vuelve a ponerse en falso para poder volver a iniciarlo si queremos, otra vez presionando este botón. Pero otra cosa que queremos es que ahora se muestre esa etiqueta que acabamos de crear que dice la palabra fin. Entonces, como esa etiqueta estaba escondida, porque si vemos acá, etiqueta 2, tenía indicado que no esté visible, es decir, la propiedad visible no está indicada, no está marcada. Ahora vamos a querer que sí esté visible, que cuando el cronómetro llega a 0, cuando el tiempo restante llega a 0,
etiqueta 2 tiene que volverse visible. Así que vamos a buscar dentro de etiqueta 2 y vamos a buscar la propiedad de visible. Acá está cómo cambiamos a la propiedad visible de etiqueta 2. Lo colocamos acá. Y quiero entonces que la propiedad visible de la etiqueta 2 pase a ser verdadero o cierto para que efectivamente esté visible. Vamos a ir a lógica y vamos a poner cierto. Porque ¿qué es lo que sucede en realidad cuando yo dentro del diseñador hago clic acá y lo marco o lo dejo sin marcar? Cuando lo marco, esto es como si estuviera dándole el valor cierto o verdadero. Y si lo dejo sin marcar, el valor es falso. Eso no está en un bloque porque no es un bloque que yo haya agregado, pero sí es una configuración que estoy dando dentro de las propiedades. Entonces, esta etiqueta 2, que tenía su propiedad visible como falso, porque así lo indiqué en el diseñador, va a pasar a tener la propiedad visible como cierto cada vez que el cronómetro llegue a 0. Eso va a hacer que se muestre nuestra etiqueta que dice fin. Y otra cosa que nos está faltando es que ahora esta etiqueta que dice fin y que se está mostrando porque el cronómetro finalizó, vuelva a esconderse o a ponerse como no visible cuando el cronómetro esté iniciado. ¿Cómo sabemos cuando se ha iniciado el cronómetro? Porque el usuario ha hecho clic en botón 1. Si hizo clic en botón 1 y el cronómetro no estaba iniciado, ahora lo iniciamos. Y cuando lo iniciamos, queremos que etiqueta 2 no esté más visible. Entonces, puedo duplicar esto, voy a colocarlo acá abajo y voy a indicar falso. Entonces, cuando inicie mi cronómetro, la etiqueta 2 se esconde. Ya estamos en condiciones de probar entonces ahora nuestra aplicación con esta nueva versión que hemos creado. Yo tengo ya funcionando la aplicación para conectar al emulador. Entonces voy a darle a iniciar y esto va a demorar unos minutos hasta que el emulador comience y cargue nuestra aplicación. Bueno, ya tenemos entonces nuestro cronómetro en funcionamiento. Si lo dejamos así como está, inicia con el valor 30, que es el valor que dimos por defecto. Entonces podemos iniciar el cronómetro y va a comenzar desde el 30. Podemos hacer clic acá y sabemos que no sucede nada y que esto no va a finalizar hasta no llegar a 0. Entonces eso es algo que vamos a modificar en la siguiente versión. Pero ahora necesitamos esperar hasta que llegue a 0 para poder ver la palabra fin que va a aparecer cuando esta etiqueta 2 se vuelva visible al terminar el cronómetro. Vemos que ahí llegó a fin. Pero también podemos iniciarlo poniendo el número que nosotros queramos. Vemos que acá se está viendo, si yo no ingreso nada, la palabra que yo había indicado acá como pista. Entonces, le pongo un número, por ejemplo el 3. Voy a iniciar nuevamente el cronómetro e inicia desde 3. Por supuesto, si yo acá elimino el valor y lo dejo así y quiero iniciar el cronómetro, esto me va a dar un error. Nosotros no hemos tenido en cuenta esa situación. Esto es algo que en una aplicación real sí habría que tener en cuenta, determinando qué sucede si el usuario hace una cosa o hace otra y teniendo en cuenta todas las posibles situaciones que pudieran darse. Pero acá no vamos a irnos a tanto detalle, sino que vamos a dejar la aplicación con una funcionalidad bastante sencilla. Lo que va a suceder acá es que este error, por más que lo descartemos, vamos a ver que va a volver a aparecer, que además no nos va a dejar iniciar nuevamente nuestro cronómetro. Para eso tendríamos que reiniciar nuestra aplicación, porque se ha quedado tildada con un error que sucedió. Algo que podemos hacer es, por ejemplo, cambiar el tamaño de letra. Esto hace que, o cambiar cualquier cosa en verdad, no solo el tamaño de letra, pero esto va a hacer que la aplicación vuelva a cargarse en el emulador con el cambio que he hecho. En este caso puse un tamaño de letra más pequeño y
eso va a hacer que vuelva a iniciarse nuestra aplicación. Vemos que otra vez quedó el número 30, que era el que teníamos por defecto. Entonces ahora podríamos volver a ponerlo en 80. Eso hace que vuelva a cargarse la aplicación y de esa forma nos libramos de ese error. Pero bueno, así como ese, podría existir algún otro error. No nos vamos a dedicar en este momento a prever todos los posibles errores o todas las posibles situaciones que podrían darse. En la próxima versión de nuestra aplicación de cronómetro vamos a agregar otra funcionalidad que es la de detener cronómetro. Vamos a agregar un nuevo botón acá al lado que nos va a permitir frenar el cronómetro. Por ejemplo, cuando yo lo inicio, sé que hasta que no llega a 0 no puedo hacer nada porque este botón deja de funcionar. Y deja de funcionar porque así es como lo hemos programado. Pero si yo quiero detenerlo para volver a iniciar en el número que quedó o cambiar ese número, necesito un nuevo botón que me permita detener el cronómetro. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima versión, además de cambiar un poco el aspecto visual para dejar este aspecto un poquito más prolijo. Entonces nos vemos en el próximo video y espero que hasta el momento te esté gustando esta aplicación y estés disfrutando de programarla. Nos vemos la próxima.